Pues damos inicio. Bienvenidos al MUTCOM 2023. Nos da mucho gusto contar con su presencia. Les deseamos el mejor de los éxitos en su participación. Antes de iniciar, les tenemos un par de mensajes por parte del comité organizador. Una solicitud para los participantes de que procuren, por favor, no utilizar ningún otro dispositivo con acceso a Internet durante la sesión. Esto con la intención de evitar problemas de conexión y de igual manera que tengan su micrófono en silencio, obviamente excepto cuando tengan el uso de la palabra, ¿no? Por favor, sean muy cuidadosos con sus micrófonos para evitar interrumpir las participaciones. De igual manera, se les informa a los participantes que salvo que alguno tuviera algún inconveniente, la audiencia será videograbada para posteriormente reproducirla en las redes sociales del MUTCOM. Y bueno, antes de comenzar, repasaremos brevemente la dinámica en la que se llevará a cabo esta audiencia. Como bien saben, la audiencia tiene un formato de un juicio contradictorio, en la cual el equipo que representa a la comisión contará con 15 minutos para plantear su caso, argumentando que la conducta cometida por la denuncia implica violaciones al marco normativo de la competencia. Posteriormente, el equipo que representa al agente económico de igual manera contará con 15 minutos para plantear sus argumentos en los cuales sustente su defensa frente a los cargos imputados por la comisión. Posteriormente, la comisión y el agente económico contarán con 5 minutos para ejercer su derecho de réplica. En ese orden, primero el equipo que representa a la comisión y posteriormente el equipo que representa al agente económico. Finalmente, tanto la comisión como el agente económico, igual en ese orden, contarán con 5 minutos para formular sus conclusiones. Les menciono que por favor estén atentos al chat de la reunión. Por este medio les estaré avisando tanto cuando les queden 5 como cuando les queden 2 minutos de su intervención. No obstante, se les hace la invitación de que por favor también ustedes estén monitoreando su tiempo, si tienen la posibilidad de tener un cronómetro para estar pendientes del tiempo de su participación. También se le recuerda al jurado que tendremos un espacio de entre 5 y 7 minutos para que puedan formular preguntas a los integrantes de los equipos en caso de considerarlo necesario. Y por último, se les pedirá a los participantes que abandonen la sala para que el jurado pueda realizar su deliberación. Esto al final, obviamente, de sus intervenciones y de las preguntas que pudiesen tener los integrantes del jurado. Ahora sí, para la audiencia de hoy se encuentra el equipo Titanes Liberales representando a la comisión y el equipo UCB Practitioners representando al agente económico. Antes de iniciar, les pido por favor a los integrantes de ambos equipos que se presenten, indicando su nombre y si son economistas o abogados. Por favor, empezamos con el equipo que representa a la comisión. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucas Córdoba, soy abogado. Hola, mi nombre es Raimundo Alcalde, soy abogado. Por esta parte, Valentina Camus, también abogada. Y Matías Torres, también abogado. Hola, buenos días. Soy José Pablo Toro, economista. Perfecto, muchas gracias. Ahora el equipo UCB Practitioners, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Melitón Ignacio Pérez y soy abogado. Buenos días, mi nombre es Raúl Félix y soy economista. Buenos días. En el mismo sentido, soy Raimundo Cabrales y soy abogado. ¿Son todos los integrantes del equipo? Sí, así es, vamos a estar presentes nosotros tres. Perfecto. Ok. Bueno, pues dicho esto, le cedo la palabra al equipo
que representa la comisión para que inicien con su planteamiento del caso. Tienen 15 minutos. Honorables miembros del jurado, hoy me dirijo a ustedes en representación de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia, con el propósito de exponer los tres grandes hechos por medio de los cuales la farmacéutica Gabat ha incurrido en vulneraciones de la libre competencia. Primero, en enero del año 2021, Gabat inició un procedimiento administrativo en contra de Generic Health, en virtud del cual se decretó una medida cautelar real, consistente en prohibir a la segunda empresa la comercialización de su fármaco Adobe. 4 meses después, la medida fue alzada y mientras se encontraba vigente, Generic Health no pudo realizar ni una sola venta. Segundo, el 15 de abril del año 2021, Gabat celebró un contrato con su competidor Yaja Pharma, conforme al cual esta última se comprometía a no realizar ninguna acción tendiente a producir, comercializar o promocionar su propio medicamento. Y Gabat se obligaba a pagar la suma de 200 millones de pesos yajaloneses. Tercero, tal y como constan los hechos sustanciales, pertinentes y no controvertidos del expediente, en los meses de julio y agosto del año 2021, médicos que trabajaban para Gabat realizaron 3 publicaciones en las que afirmaron que el único medicamento efectivo para tratar la anosmia era D+, el cual convenientemente es producido por su empresa empleadora, Gabat. No fue sino hasta que la Autoridad de Riesgos Sanitarios de Yajalón, el 16 de octubre del mismo año, desmintió el contenido de aquellos artículos que se supo que aquellas publicaciones contenían falsedades. Según los documentos analizados, su señoría, esta comisión investigadora determinó que el mercado relevante es el de la producción y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa. Se analizó el periodo involucrado entre enero del 2018 a diciembre del 2022. Sin embargo, para los efectos de este caso, nos centraremos en el periodo comprendido entre julio de 2020 y diciembre de 2022, en donde compiten Generic Health y Gabat. Los medicamentos de ambas empresas tenían el efecto de combatir la influenza y el COVID-19 a partir de la sustancia activa llamada adelivirina. Ambas enfermedades son causadas por diferentes virus, la influenza por la gripe y el COVID por el SARS-CoV-2. Ambas enfermedades, sin embargo, están relacionadas por diversos factores como síntomas, la transmisión o la coinfección. Estas similitudes permitieron que los médicos identificaran los remedios que combaten la influenza. También puedan servir para tratar algunos síntomas del COVID-19, como es en el caso de la anosmia. Entre estas dos farmacéuticas existen 3 medicamentos que compiten entre sí. La adelina, el medicamento de la marca original Gabat y primero en el mercado, AD+, su versión premium, y Adovit, que es el medicamento genérico producido por Generic Health. Ahora bien, a pesar que tales medicamentos compiten entre sí, no todos aquellos que apuntan al mismo público. Mientras Adovit y Adelina tienen precios relativamente similares, AD+ es un precio considerablemente mayor, alrededor del doble, razón por la cual es un producto más exclusivo que los otros 2 medicamentos. A partir de los cálculos del ingreso total obtenido por cada empresa farmacéutica, se observa un mercado altamente concentrado, donde pocos agentes, en este caso 2, ambas empresas, tenía primero Gabat un índice de 10.000, el máximo posible, al ser el único oferente. Sin embargo, a diciembre de 2022, el último periodo analizado, el índice es de 9.476, un aumento desde los 9.758 desde julio de 2021, en donde Generic Health pudo volver a vender su medicamento luego de su suspensión. Cabe señalar que el aumento de las cuotas de aquellos puede incidir significativamente en la concentración del mismo mercado. Resulta curioso para esta comisión que prácticamente al mismo tiempo que se suspendiera la comercialización del medicamento genérico, Gabat lanzara una versión premium de adelina, AD+, lo que nos indica que fue una estrategia para seguir teniendo una posición dominante en el mercado analizado. Es así, su señoría, que vengo a deducir la primera imputación en relación al artículo 62, fracción segunda, dado que, como bien se señaló en los hechos, es del caso
que el artículo 62, fracción segunda, establece que es una práctica absoluta restrictiva de la libre competencia celebrar contratos cuyo efecto, o más bien, se señala en ese mismo contrato, se establezca la obligación de no producir, no distribuir, comercializar bienes o servicios. Es así que, según los hechos sustanciales pertinentes y no controvertidos, es que se celebró un contrato de transacción con Yaja Pharma. Cabe recalcar que Yaja Pharma era un potencial competidor en el mercado. ¿Por qué? Porque Yaja Pharma buscaba producir un medicamento que compitiera con Adeplas, con Adobe. Sin embargo, el acusado celebró este contrato de transacción, indujo a Yaja Pharma e incluso buscó que Generic Health también buscara celebrar ese acuerdo, pagando la suma módica de 200 millones de pesos yajalonenses a Yaja Pharma y estableciendo en la cláusula tercera de ese mismo contrato la obligación de no producir ni comercializar ese mismo bien o servicio. Así las cosas, su señoría, es evidente que hay una infracción expresa del artículo 62, lo cual incluso nos puede conllevar a presumir que era consciente el acusado de que dicha infracción estaba prohibida expresamente por la ley. En consecuencia, además, esto no solo produce efectos de consolidar una posición monopólica, como lo que veníamos planteando, sino también produce un perjuicio directo a nuestros consumidores, dado que, de igual forma, los consumidores no van a poder acceder a precios mucho más competitivos como podrían haber accedido si Cabat no hubiera celebrado ese contrato de transacción. Además, resulta curioso el hecho de que ese contrato de transacción tiene una estructura de ser un acuerdo sancionado en el derecho comparado como un pay for delay, que incluso puede llegar a ser considerado como una práctica restrictiva si su señoría estima de que no se puede considerar una práctica absoluta restrictiva de libre competencia. Sin embargo, su señoría, cabe recalcar que en este contrato se establece la obligación de no producir un bien o servicio, como el potencial medicamento, durante el periodo de 5 años. Por tanto, se dan los presupuestos para que sea considerado un pay for delay. No obstante ello, cabe recalcar que al ser una práctica absoluta y una infracción en concreto e incluso a texto expreso, es evidente que no es necesario indagar en el dolo, la culpa, ni siquiera en el tamaño del mercado, sino que basta que se den esos presupuestos para que haya una infracción per se. Es así, su señoría, que le solicito que se tenga por deducir la imputación al artículo 62, fracción segunda. Esta parte imputa también prácticas restrictivas relativas a la libre competencia que se encuentran reguladas en el artículo 63 de la Ley de la Libre Competencia de Yajalón. Estos son cualquier acto, contrato, convenio, procedimiento o combinación que cumpla con 3 requisitos taxativos. Primero, que se encuentren algunos de los supuestos del artículo 65 de la ley. Segundo, que sea llevado a cabo por uno o más agentes económicos, individual o conjuntamente, tengan posición dominante en el mismo mercado relevante en donde se realiza esta práctica. Y en tercer lugar, que tenga o pueda tener por objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado, desplazar indebidamente a otro agente económico. Estos 3 requisitos se encuentran claramente presentes en 2 conductas que nos importan para estos efectos. Primero, el contrato celebrado con fecha 15 de abril del 2020 entre Cabat y Yaja Pharma, que ya como menciona Matías, consideramos un contrato pay for delay, para el numeral 1 y cuarto del artículo 65. Y por su parte, para el numeral 12º, además de celebrar este acuerdo pay for delay, incluimos las publicaciones engañosas que se dieron por las razones que pasamos a exponer. En primer lugar, el contrato mencionado específicamente en su cláusula tercera establece una obligación de no hacer, en donde Yaja Pharma no puede realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar un potencial medicamento por un periodo de 5 años contados a partir de la firma del presente contrato dentro de todo el territorio de la República de Yajalón. Suena inmediatamente al numeral primero del artículo 65, que establece una conducta consistente en que entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, que impongan una obligación de no fabricar o distribuir bienes por un tiempo determinado o determinable. Es exactamente igual. El tipo está claro. Pero el único elemento posible a debatir es si es o no un competidor entre sí. Si es que considera que es un competidor entre sí, estaríamos hablando de una práctica competitiva absoluta, anticompetitiva absoluta. En cambio, si es que considera que no son competidores entre sí, estamos dentro de esta causal del artículo 65 y por tanto sería una práctica restrictiva relativa a la libre competencia.
Por otro lado, en el numeral cuarto del artículo 65, se establece también la conducta de la concertación entre varios agentes económicos o la invitación a esto para ejercer presión contra algún agente económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta. En este caso, el contrato entre Gabat y Yaja Pharma concertan ejerciendo presión sobre Generic Health, con el fin de evitar la producción y venta de otro medicamento que, por cierto, sería competidor de esta farmacéutica. Recordemos que Gabat no solo se intentó comunicar con Yaja Pharma, sino que también con Generic Health, invitándola a dialogar. Tenía por objeto intentar incidir en el comportamiento de este para lograr un acuerdo similar al ya singularizado y beneficiarse continuando con el monopolio que tiene. La presión es clara si se entiende desde el punto de vista que Gabat tiene posición dominante en el mercado, como explica José Pablo. No deja de llamar la atención la razón por la cual Gabat habría querido buscar firmar estos contratos con sus competidores o eventuales competidores, en donde se obliga a pagar una suma de dinero como concesión recíproca a una obligación de no hacer, que por supuesto le favorece, cuando podría haberse evitado pagar esta suma millonaria de dinero, interponiendo una demanda administrativa ante el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual, como dice tener derecho a hacerlo. Bueno, en cuanto al artículo 65, número 12, esto es la acción de uno o más agentes económicos cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrenta a otro u otros agentes económicos, esta norma se encuadra con las publicaciones engañosas, las cuales, si bien no fueron hechas por Gabat como sociedad, sí se trata de una conducta que para el pleno de este tribunal debe por lo menos parecerle sospechosa por tres motivos. Número uno, los artículos fueron publicados por personas que a la fecha trabajaban para Gabat, como es el caso de Rafael Jiménez, que ocupa el cargo de director de investigación de Gabat. Número 2. Las publicaciones buscan demostrar que AD+, medicamento de la empresa en la que trabajan, era el único medicamento capaz de tratar la anosmia. Número 3. Lo señalado en las publicaciones fue desmentido por Larizani en octubre de 2021, quien señaló que AD+, no es el único medicamento capaz de tratar la anosmia. Por ende, de todo lo mencionado, se puede dar cuenta el Pleno que se puede a lo menos presumir que la finalidad de las publicaciones fue meramente perjudicial y anticompetitiva con el solo objeto de sacar a los competidores del mercado. En cuanto al segundo requisito del artículo 63, se establece que se debe acreditar que el agente económico tiene una posición de dominio en el mercado relevante en el que se realiza el acto o la práctica. En el mercado relevante ya delimitado existen dos competidores, Gabat y Generic Health, entre los periodos de 2018 a 2022, el cual fueron analizados por José. Gabat en su mejor momento controlaba el 100% del mercado y en diciembre de 2022 tenía el 97,31% del mismo, mientras que Generic Health en su mejor momento solo tenía el 12% y producto de las medidas anticompetitivas llevadas en su contra, llegó en diciembre de 2022 a tener el 2,69%. Claramente queda demostrado que Gabat ha dominado el mercado por todos los años, por ende, queda acreditado este requisito. Además, se puede añadir que la contraparte en su escrito acepta que Gabat tiene, y cito a la página 5 de su escrito, un poder sustancial de mercado, por lo que se ve más que acreditado el requisito del número 2 del artículo 63. Finalmente, en cuanto al tercer requisito, se señala que el acto debe tener o poder tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Claramente, por la suscripción del acuerdo con Yaja Pharma y con las publicaciones engañosas, queda claro que Gabat buscaba mantener su posición de dominio y desplazar de esa forma a sus competidores del mercado. En virtud de lo anterior, solicitamos a su señoría que se imponga una multa ejemplar y que cese la conducta anticompetitiva o, en subsidio de esto, que se anule el contrato celebrado por Yaja Pharma y Gabat o por lo menos que se anule su cláusula de no competencia. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, equipo que representa la comisión. Tiene el uso de la palabra el agente económico, por favor. Tiene 15 minutos. Claro, muchas gracias. Bueno, entonces a continuación nosotros presentaremos nuestros argumentos como en representación de Gabat Pharma, de por qué consideramos que no existe que Gabat Pharma no ha incurrido en ninguna práctica monopólica pues, de ningún tipo. Bueno, para empezar, consideramos que el mercado relevante que determina la comisión
Su propuesta es contradictoria con su propio análisis. En un principio proponen considerar los medicamentos virales de acción directa, lo cual estamos de acuerdo, solamente que agregamos que debería ser según los que tratan la anosmia viral. Hay que aclarar que el Adovid, Adeplus y todos estos medicamentos no tratan el COVID, no tratan la influencia, tratan la sintomatología, en específico lo que es la anosmia. Para ello, entonces, bajo este criterio, debemos considerar al menos los 3 medicamentos que nos adhieran, el Adeplus, Adovid, Adelina y otros, refiriéndonos a otros medicamentos producidos por otras farmacéuticas usando otros compuestos que, aunque no son bioequivalentes, tratan los mismos síntomas y por lo tanto pueden ser entendidos como bienes sustitutos. Sobre el mercado de distribución en Yajalón, hay que primero recordar que el 90% de los medicamentos fueron genéricos, lo que le da a este sector de la industria un gran poder de mercado en general. También es importante recordar que la industria depende principalmente de importaciones, así que hay que considerar los medicamentos de farmacéuticas extranjeras. También existen medicamentos similares que, aunque en los casos no se mencionan y no cuentan con pruebas de bioequivalencia por parte de nuestra autoridad sanitaria, los consumidores pueden llegar a entenderlos como sustitutos si es que atienden los mismos síntomas. Por lo tanto, no consideramos que hay motivos para creer que solo existen 2 posibles competidores dentro del mercado. Para empezar, la patente es de dominio público, por lo que el desarrollo de productos bioequivalentes debería ser, bueno, es accesible para cualquier otra industria, y porque hay otros medicamentos que, aunque no usen el mismo activo, sí tratan los mismos síntomas. Sobre el poder de mercado e incluso la cita que hizo la comisión en el momento, nosotros vemos que con los datos entregados por la comisión en su estudio económico se muestra que hay un poder de mercado. Sin embargo, es engañoso decir que este es el real, porque esta definición que se utiliza es una definición sumamente estrecha que no va acorde a la realidad. Esto sesga positivamente nuestros resultados, elevándolos a un nivel más alto en el CAE. Para un cálculo correcto es necesario incluir todos los medicamentos que traten los síntomas de la anosmia viral. Lo mismo ocurre en la posición de mercado relevante. La comisión afirma que Gabat cuenta con una posición monopólica e incluso menciona los 2 primeros años con una concentración del 100%, aunque no menciona el hecho de que Gabat seguía contando con una patente vigente en ese momento. Bueno, esta situación es solo cierta si y solo si se consideran medicamentos bioequivalentes, pero pues ya argumentamos por qué esto no es correcto y esto no es adecuado para un correcto análisis del caso. También se menciona sobre ganancias en la eficiencia, o bueno, la comisión menciona que hay afectaciones en eficiencia, argumentando que si Generic Pharma y Yaja Pharma no producen, los consumidores no tendrán más opciones. Bueno, esto simplemente es falso, porque existen otros medicamentos capaces de atender los mismos síntomas, que pueden ser recetados tanto over the counter o ser de prescripción médica. Y también es importante considerar los beneficios que obtienen los consumidores a partir del AD+. No solamente es un costo monetario, también que otorga ciertos beneficios al eliminar los efectos secundarios, un costo de oportunidad que pues es considerable, más aún considerando las afectaciones tan graves que puede otorgar una situación como el COVID. De conductas abusivas en el sistema de patentes, bueno, consideramos que Gabat Pharma ha invertido una gran cantidad de recursos en la investigación y desarrollo de la AD+, y se comprobó que no es un medicamento, el mismo medicamento que la Adelina, por lo tanto, la Yajalón otorgó la patente. La comisión da como precedente una sanción a AstraZeneca. Sin embargo, ellos mismos mencionan que en ese caso se presentaron declaraciones falsas, una práctica que no ocurrió, en la que no incurrió Gabat para la obtención de la patente del AD+. Sobre el impacto de las opiniones del doctor Rafael Jiménez, director general de investigación de Gabat, bueno, la comisión busca engañar al asegurar que tales publicaciones eran artículos científicos, cuando claramente es una opinión. Presentamos la evidencia del anexo, se pone Diario El Independiente, se aclara que es un columnista, y por lo tanto, pues estas son opiniones de un médico que pueden surgir por diversas situaciones. Puede ser por la respuesta que tuvo con sus pacientes, su experiencia particular. Al final de cuentas, es algo subjetivo. Esta columna de opinión ni siquiera es una investigación periodística y está muy claro en todo momento que solamente es un artículo de opinión, por lo tanto no hay nada que desmentir. Es cierto que el doctor utiliza algún lenguaje que puede entender que está asegurando cosas, pero al final de cuentas esto no ocurre. Y al final de cuentas, si el impacto hubiera sido tan grande, como
la comisión intenta mostrar por qué no hubo una recuperación similar con el escrito de Arizani, desmintiendo, o bueno, afirmando que otros medicamentos también tratan también estos síntomas. Pues es evidente que existen otras causas no observadas y que la justificación de la comisión es simplemente un análisis de correlación que no puede ser entendido como uno de causalidad. Perfecto, muchísimas gracias, compañero. Respecto de las prácticas absolutas restrictivas que señala la comisión, se efectúan bien, como lo mencionaban, en la legislación se tiene que satisfacer 3 puntos esenciales para que se acredite este tipo de conducta. La primera es la existencia de un contrato y a pesar de que sí existe un acuerdo pay for delay, este por sí mismo no es ilegal. Teniendo en cuenta los argumentos del denunciante en torno al caso que hace de la PTC versus Activis, así como de la adquisición de Cephalon por Teva, de acuerdo con el derecho comparado y bien como ellos lo mencionan, y en este caso, lo que es la ley Hatch-Waxman, los acuerdos entre empresas de patente y genéricos pueden ofrecer a los consumidores nuevas opciones de medicamentos en un tiempo más corto de lo esperado. Como se puede observar en Yajalón, el tiempo de la entrega de los medicamentos genéricos es mayor en comparación a otros países. Entonces, en este acuerdo de Pay for Delay, incluso podemos ingresar nuevos medicamentos con la misma formulación para tratar los efectos de la nómina. Esto incluso antes de que H hubiera hecho uso de la cláusula volátil. El segundo punto es que los agentes económicos sean competidores. La denunciante solo se limita a señalar que incluso los competidores potenciales pueden figurar como actuales competidores, olvidando que el acuerdo se realizó solo para el efecto de no violar un medicamento que tenía a su favor una patente, más no así de medicamentos genéricos. En ese sentido, es obvio que el objeto, o bueno, el objeto de la práctica no es restringir la oferta. En este sentido, creemos que no se configura una práctica absoluta restrictiva. Por otra parte, consideramos que existe la inoperancia de la Comisión de Prácticas Relativas. En este sentido, ellos aluden al numeral 1 del artículo de prácticas monopólicas, perdón, prácticas relativas. En este sentido, la primera fracción no se configura. Respecto de la depredación, tampoco, dado que no se está buscando ejercer presión a otro agente económico. Finalmente, y respecto de la fracción número 12, nosotros consideraríamos que tal vez se podría realizar el abuso de instrumentos públicos, pero para ello usted, jurado, tendrá que hacer estudio de 2 elementos para que se configuren. El primero es el objetivo. La comisión deberá analizar que las acciones legales estén objetivamente fundadas. La comisión podrá observar que en la tramitación del procedimiento administrativo realizado por Gabat en contra de GH ante el IFI debido a la impresión de ADPlus, así como la solicitud de medidas cautelares, constituye una acción legalmente fundada, en virtud de que solamente se está ejerciendo un derecho de petición. Y como se puede entender, es una garantía que permite a cualquier gobernado, incluido Gabat, de poder presentar una petición ante cualquier autoridad y obtener una respuesta. En este sentido, el ejercicio de accionar de Gabat, aún destinado a influir en la decisión de IFI y del jurado, no constituye un ilícito sancionado por la ley antimonopolio, descartando de primera mano que la acción de Gabat sea contraria a la ley de competencia económica de Yajalón, pues como se podrá percatar, no se cumplen con ciertos criterios que configuren un abuso de instrumentos jurídicos con el fin de elevar los costos a GH. Por otra parte, en el elemento subjetivo, la acción legal no oculta intenciones anticompetitivas. Me explico. ¿Puedes cambiar a la siguiente diapositiva, compañero? Muchas gracias. En este sentido, como ya se mencionó, la existencia del derecho de petición es legal, incluyendo la tutela judicial. En el segundo punto, respecto del análisis de los elementos secuenciales, es decir, el elemento objetivo y el subjetivo, ante un análisis
se percata que la acción es fundada y lógica de las pretensiones de Gabat, teniendo como fin que la resolución proteja la patente respecto del medicamento de Flur. Asimismo, en relación con el elemento subjetivo, no existe la intención de generar un daño competitivo a través del procedimiento administrativo instaurado. Tampoco existe multiplicidad de acciones legales. Esto es que el procedimiento y la solicitud de medidas cautelares por su propia naturaleza no persiguió un fin legítimo y no han sido interpuestas de manera abusiva ni reiterada. Finalmente, no existe un abuso del derecho de petición, en razón de que la búsqueda de la protección por parte del IPI no busca como resultado restringir la oferta, restringir la entrada de nuevos competidores o desplazar a GH, sino proteger la patente existente a su favor. Entonces, a mayor abundamiento se podrán percatar que en la industria farmacéutica existen barreras a la entrada de carácter estructural y legales, que por sí mismas no son ilícitas. De este modo concluimos que no se estaría configurando un abuso de instrumentos jurídicos como una práctica relativa. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la etapa del derecho de réplica. Tiene el uso de la palabra la comisión, por favor. Recordamos que para esta etapa tienen 5 minutos. Silencio. Muchas gracias. Para empezar, primero, la parte contraria aduce a que necesitamos considerar todos los medicamentos de acción directa como el oseltamivir y sus equivalentes. Sin embargo, su señoría resulta prudente considerar que hay una publicación efectuada en la Biblioteca Nacional de Médicos en Estados Unidos, en la cual se concluye expresamente que el oseltamivir no era apropiado para el tratamiento del COVID-19 debido al no encontrarse puntos similares a la neuraminidasa en la proteína S del COVID-19. Es así, su señoría, que como bien es sabido, tanto el AD+ como el Adovir son medicamentos que no solo buscan tratar la influenza, sino también el COVID-19. E incluso su auge se dio a consecuencia de la siguiente manera. Se vio un crecimiento exponencial de estos medicamentos. Se vio un crecimiento exponencial debido al tratamiento de la anosmia, donde tanto AD+ como Adovir eran medicamentos idóneos para tratar dichos síntomas, como bien señaló la parte contraria. Ahora, en cuanto a la sustituibilidad, la parte contraria parece que no tiene bien claro quiénes son los agentes económicos y los competidores en el mercado. Porque por un lado indica que existe Generic Pharma, pero en realidad es Generic Health. Al mismo tiempo que Yaja Pharma fue el contratante, la parte del contrato de transacción con Gabat. Es así, su señoría, que por este motivo nosotros redujimos el mercado relevante solo a estos 3 medicamentos: Adovir, AD+ y Adelina. Y como reitero, esto se debe porque son los síntomas precisos que competían en el mercado para tratar la sintomatología del COVID-19. Ahora bien, otro tercer motivo es la innovación respecto a los medicamentos producidos por Gabat. Solo un medicamento fue innovador, la Adelina, mientras que el AD+ no fue un medicamento innovador. ¿Por qué? Porque el propio Arizani concluye que el solo uso de la deliribina, que es el insumo esencial, permite satisfacer la sintomatología del COVID-19, como es la anosmia. Mientras que Gabat en sus publicaciones decía que los demás medicamentos no eran idóneos para tratar la anosmia, siendo desmentido por la propia Arizani, siendo un órgano competente para dictar dicho criterio. Es así las cosas, que malamente puede haber innovación cuando hay una autoridad competente que proclama que no hay innovación. Distinto es que se concede una patente, pero como sabemos, el solo otorgamiento de una patente también puede producir efectos anticompetitivos, dado que en varias ocasiones se han
dictado casos en los cuales se ha hecho uso del abuso de patentes secundarias con el fin de retrasar el ingreso de medicamentos al mercado. Además, su señoría, como bien expuso en la parte contraria, el solo hecho de publicar una columna de opinión, entre comillas, siendo de una opinión de un médico que trabaja como director general, hace prueba indirecta. ¿Qué significa la prueba indirecta? Que no es necesario acreditar todos los supuestos, sino que se permite presumir al tribunal que por el hecho de ostentar un cargo es presumible que hay un interés comprometido en la materia. Y como bien pasaré a exponer su señoría a través de esta presentación, se podrá dar cuenta que una vez efectuada la publicación, en julio del año 2021, nos damos cuenta de que hubo un crecimiento cercano al 60%. En consecuencia, las publicaciones sí tuvieron un efecto económico importante para las ventas de Generic Health. Por otro lado, y finalmente, señalan que la conducta no cae en el supuesto del artículo 62, fracción segunda. Sin embargo, su señoría no basta con ser una persona muy ilustrada en la materia para darse cuenta que el artículo 62, fracción segunda de la ley, calza expresamente con la celebración de este contrato. Ahora, es sabido que un contrato, si bien per se no es ilegal, cuando es contrario a la ley, sí es ilegal. Y en este caso, como se establece aquí en el artículo 62, fracción segunda, se establece la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, lo que calza expresamente con la cláusula primera de no lanzamiento de Yaja Pharma, de no realizar ninguna actividad tendiente a producir, comercializar o promocionar potencial medicamento. Es así, su señoría, que le pido que se tengan por desechadas todas las argumentaciones de la parte contraria. Gracias. Tiene el uso de la palabra para el derecho de réplica el agente económico. Tienen 5 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Consideramos respecto del mercado relevante, bueno, antes de empezar a argumentar, que se debe tener muy en cuenta la naturaleza de la industria farmacéutica y por otro lado de las patentes. En este sentido, la comisión afirma que las decisiones de compra por parte de los es a cargo de los consumidores. Recordemos que en la industria farmacéutica, quien tiene la decisión de consumo de los productos finalmente recae en los médicos, que son quienes deciden qué prescribir. Recordemos que hay tanto GH como GABA producen medicamentos OTC. Entonces, en ese sentido, volvemos a mencionar que la definición del mercado relevante fue realizada de manera incorrecta y sin contar con todos los aspectos que tiene que ver con la industria farmacéutica. Eso sería todo por mi parte. Bueno, también queríamos mencionar al respecto sobre el medicamento Zetamivir, incluso si algunas agencias extranjeras mencionan que no es para el COVID, no fue el único medicamento que mencionamos, y al final de cuentas existen muchos más medicamentos más allá de los Zetamivir que sí tratan estos síntomas de la anosmia viral, que es realmente lo que nos interesa. También sobre el punto de la confusión, bueno, claramente fue un error de escritura al momento de decir Generic Pharma o Generic Health. Bueno, al final de cuentas, la comisión también cometió este tipo de errores, tal vez en faltas más graves. En su escrito hacen referencia a un doctor Raúl Jiménez, bueno, lo mencionan como don Raúl Jiménez, que hasta este momento no estoy seguro a quién se refiere. Por respeto, asumimos que se referían al doctor Rafael Jiménez. Y bueno, sobre las ventas, quisiéramos repetir, lo que se está haciendo por parte de la comisión es un análisis de correlación. Esto no nos muestra una causalidad y no está mostrando tampoco si hay otras causas que no estamos observando por las cuales las ventas de Adovit se mantuvieron en ese nivel o bajaron. Claramente hay un impacto a partir de las publicaciones, de las columnas de opinión, pero realmente no están mostrando claramente cuál fue este impacto al intentar
con solo una correlación mostrar un impacto mayor del que realmente tuvo. Asimismo, en relación con el artículo 62 y la fracción segunda, donde menciona la comisión que está prohibido establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir o comercializar, recordemos que hay un principio en todo contrato o en todo convenio, que es la libertad contractual de las partes. De esto desprendemos que a la voluntad nunca se coaccionó a Yafajar. En ningún momento se estableció algún mecanismo de coacción. Jamás se vició su voluntad y asimismo nunca fue el objetivo tener alguna nulidad dentro de su consentimiento. Todo fue consensuado y a través de ese principio de la libre voluntad de las partes establecemos que si bien hay un contrato de no competencia, fue voluntad de la misma Yafajarma a obligarse en los términos del contrato a ello. Por eso no podemos decir que si bien es cierto que el artículo 62 menciona que no se puede establecer la obligación de no producir, también lo es que dentro de ese contrato la voluntad de Yafajarma fue dar su consentimiento para no competir con nuestra representada. Es cuanto. Muchas gracias. Pasaremos a la etapa de conclusiones. De igual manera, comenzando por la comisión, tienen el uso de la palabra. Recuerden que de igual manera tienen 5 minutos. Ya. Muchas gracias. Solo a modo de conclusión, aunque la parte contraria alega lo del mercado relevante, es necesario citar un poco la página cuarta de su escrito, fragmento 23, en el cual dice expresamente que actualmente no hay competidores o oferentes potenciales que produzcan algún medicamento de intercambiabilidad razonable. En consecuencia, la misma parte contraria alude a que no existe ningún potencial oferente. Y por tanto, en virtud de la teoría de los actos propios, la parte contraria ahora no puede desechar sus alegaciones hechas por el escrito, aun cuando ahora lo quiera hacer así. Ahora mismo le daré el paso a mi querido compañero Raimundo para que exponga las conclusiones pertinentes. Miembros del jurado, continuemos señalando lo siguiente. Primero, no hemos objetado la existencia de la patente legal, la cual ciertamente le concede el derecho subjetivo a producir, comercializar y distribuir. Sin embargo, lo que sí condenamos es el abuso de nuestro derecho, el cual se configura al satisfacer un interés que está al margen de la órbita y finalidad al derecho se circunscribe. Tal abuso se ejemplifica en la interposición de una medida cautelar, lo cual apunta a un procedimiento doloso de su parte. Y en la celebración del contrato, Yo no escucho. pedir la entrada de competidores en el mercado. Yo no ¿Podrían escucho. solicitar dicha medida cautelar? No se escucha bien, disculpen. ¿Podrían celebrar un Perdón, contrato con su competencia? El audio Sí. está calloso, por favor. No podrían perjudicar a la comunidad contractual, porque aquí no es el fin de ningún derecho. Segundo, que por lo anterior debe caer todo el peso de la ley sobre la empresa farmacéutica privada. Toda vez que aquí no solo está en juego el interés de los consumidores y el respeto de la libre competencia, sino que además la preservación del imperio de la justicia en la República de Yajalón. Muchas gracias. Disculpe, equipo Raimundo. Se estuvo cortando el audio durante la formulación de sus conclusiones. Digo, podemos tener todavía un breve lapso por si quisieran eh, resumir lo que acaban de presentar. ¿Me escucha bien ahora? Sí. Ya, perfecto. Ya. Miembros del jurado, iremos señalando lo siguiente. Primero, no hemos objetado la existencia de la patente de Gabal, la cual ciertamente le concede el derecho subjetivo a producir, comercializar y distribuir su fármaco. Sin embargo, lo que sí condenamos es el abuso de dicho derecho, el cual se configura al satisfacer un interés que está al margen de la órbita y finalidad a la cual tal derecho se circunscribe.
al abuso, se ejemplifica la interposición de una medida cautelar sin fundamento, lo cual apunta a un procedimiento doloso de su parte, en la celebración del contrato, cuyo objetivo era impedir la entrada de competidores en el mercado. ¿Podían solicitar dicha medida cautelar? Sí. ¿Podían celebrar un contrato con su competencia? Sí. A pesar de lo anterior, no podían perjudicar a la comunidad, porque aquel no es el fin de ningún derecho. Segundo, que por lo anterior debe caer todo el peso de la ley sobre la empresa farmacéutica Gaván, toda vez que no solo está en juego el interés de los consumidores y el respeto de la libre competencia, sino que además, y mucho más importante, la preservación del imperio de la justicia en la República de Yajalón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el agente económico para formular sus conclusiones. Tiene 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente consideramos que hubo faltas en la medición del estado relevante. Asimismo, la configuración de las prácticas absolutas, como ya se mencionó, se está hablando de de un acuerdo pay for delay, en el que finalmente lo que se busca es beneficiar tanto a las empresas de patente, tanto como a las empresas de medicamentos genéricos para la creación o producción de un nuevo medicamento que cuente con todas las características necesarias para el tratamiento de la norma. Finalmente, consideramos que no se configuran las prácticas efectivas por los motivos ya expuestos respecto de que el procedimiento administrativo y su correspondiente solicitud de medidas cautelares tenía como fin último obtener la protección de la patente. La acción estaba legalmente fundada y por lo tanto, como ya se mencionó, a pesar de que se busca incidir en la decisión o se buscó esto ante el IFI y actualmente ante el jurado, este por sí no es ilegal. Y finalmente, dicho procedimiento administrativo no buscaba o no ocultaba intenciones anticonstitucionales. Eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a mis compañeros. Gracias. Bueno, por mi parte quisiera mencionar sobre respecto a lo que mencionó la comisión hace un momento. Se mencionaba que en el escrito no había, o sea, decía que no había oferentes potenciales. Bueno, simplemente aclarar, se menciona que sí hay oferentes potenciales que actualmente no producen medicamentos que sean respecto a los involucrados en la demanda. Con esto nos referimos a medicamentos bioequivalentes, que cumplan las pruebas de bioequivalencia, pero de todos modos creemos que sí existen y sí va acorde de nuestros argumentos con nuestro escrito, que existen otros productores de medicamentos que son para los consumidores y para los médicos equivalentes, ya que ofrecen el mismo tratamiento de la sintomatología. Y asimismo, y para concluir, de acuerdo al contrato de no competencia, queremos insistir de manera tajante, que si bien es cierto, está el contrato de no competencia, jamás se violó la voluntad de Jaffa Harman, en ningún momento. Asimismo, quisimos entablar pláticas con el otro agente económico, sin embargo, nunca se pudo concretar. Pero algo que hay que dejar muy en claro es que de acuerdo al derecho civil, es totalmente libre para cualquier persona, sea física o moral, dar su consentimiento para obligarse en los términos que ellos acepten a cualquier otra parte. Esto es, si bien se firmó un contrato de no competencia, también lo es que fue voluntad de Jaffa Harman. No hay nulidades a su consentimiento, tampoco se afectó su voluntad y en ningún momento el objetivo fue crear una práctica monopólica relativa. Es cuanto. Cerramos la etapa de conclusiones y tienen la palabra los miembros del jurado en caso de tener alguna pregunta.
Tengo dos preguntas, una para cada equipo. La primera pregunta para el equipo de la autoridad es cuando mencionan que se podrían imputar dos conductas, ya sea una absoluta o una relativa, mencionaron al principio que dependía de ciertos puntos que fuera una o la otra, o mencionan que son las dos. ¿Se escucha? Ahora sí. Nosotros interponemos una en subsidio de otra. Primero, y en lo principal, el artículo 2, o sea, el artículo 62, como práctica restrictiva absoluta, y en caso de que no considere que esa causal se cumple, pedimos el artículo 63 junto con el artículo 65, número 1. Básicamente la diferencia entre uno y otro sería establecer que son o no son competidores, porque el artículo 62 exige que sean competidores y el artículo 63 y el 65 exige que no sean competidores y por lo tanto en nuestro escrito lo establecemos y como también yo menciono, que sean eventuales competidores porque finalmente gracias al mismo acuerdo que suscriben las partes, no se llegó a poder llegar a tener algún producto que compita con otro. Pero entonces ustedes están diciendo que sí son o que no son competidores, o eso lo dejan a juicio de nosotros. Artículo del tribunal. Si es que considera que son, artículo 62, y si considera que no son, artículo 65, numeral primero. Ok, gracias. Y para el equipo que está defendiendo al agente económico, mencionaron los argumentos de que no son competidores. ¿Cuáles son estos? Bueno, Mencionaron tres cuestiones que no se configura la práctica. Una de ellas era los competidores, otra era el mercado relevante. ¿Cuál es la que ustedes, o cuál de estas tres cuestiones son las que debaterían, una práctica o la otra? pues a nuestro parecer, más que nada es la práctica relativa la que no está fundamentada. Bueno, realmente creemos que ambas no están fundamentadas, pero por diferentes razones. La relativa por la definición de mercado relevante y la absoluta porque el contrato pues no representa realmente una prohibición o una imposición. Pero mi compañero Raimundo puede explicar más a detalle, si le parece. Vale. Bueno, tenemos que a través del contrato se busca imputar que hubo una coacción a Jaffa Harman y que finalmente se intentó sacarla del mercado. Sin embargo, a través de los intereses económicos y comerciales que tenía Jaffa Harman en ese momento, ella estuvo consciente de los alcances que tenía. Y en ese sentido, fue su voluntad al momento de obligarse en los términos del contrato a celebrar. No sabemos realmente si fue netamente comercial, por lo que lo hizo, o si fue por la cuestión económica. En ese sentido, no se nos puede imputar algo que nosotros no fuimos responsables directamente, pues finalmente ellos fueron los que aceptaron y también ellos fueron los que en términos del contrato se negoció con sus respectivos abogados que realizaron el contrato las cláusulas que contiene el mismo. Gracias. Es todo por mi parte. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Gracias por sus exposiciones. Buen día. Yo tengo igual un par de preguntas, que una es para el equipo de la Autoridad Investigadora y el otro es para el equipo del agente económico Gabat. Para la Autoridad Investigadora, me gustaría que, de favor, básicamente de su intervención, señalaron que el mercado relevante era la comercialización y distribución de medicamentos antivirales de acción directa. Me parece que es igual al mercado investigado del acuerdo de inicio. Solamente si me podrán hacer favor de precisar esta parte. Y a su vez, precisar un poco más respecto a qué medicamentos abarca su definición de mercado relevante y si se tomó en cuenta algún criterio específico para acotar dichos medicamentos o productos en dicho mercado. Igual, de una vez para el agente económico, a efecto de precisar en eficiencias en tiempos, escuché en la intervención que
existen barreras estructurales y conductuales en el mercado, si es que no escuché mal. ¿Podrían ustedes precisar al respecto de si dichos elementos pueden ser considerados como un factor de poder sustancial o no y por qué? Si gusta iniciar la autoría investigadora o quien desee, digo. Yo puedo responder la pregunta respecto del agente económico y de las barreras limitadas. Solo un momento, Mili. Creo que José Pablo estaba hablando, pero no se le escucha. ¿Es cierto? Y nosotros estábamos hablando porque la primera pregunta iba a la autoría investigadora. Sí, si gusta la autoría investigadora. Creo que no estamos escuchando a José Pablo, efectivamente. Seguimos sin escuchar. Vamos a cambiarnos de asiento para que se pueda. Ahora sí, el mercado relevante es el mismo del mercado según el estudio económico. Porque Perdón, ¿te puedes pegar un poquito más al micrófono? Es que se va un poquito el audio, me parece, cuando te despegas. Muy bien, muy bien. ya, pero que ahora sí no es inconveniente, pero El micrófono está retomando como hacia la izquierda y no se logra escuchar bien, entonces tal vez sí podrían cambiarse de puesto los dos. ahora sí, Ahora sí. muchas gracias. El mercado relevante es el mismo mercado investigado según el estudio económico, porque si bien se investiga a los medicamentos que tratan la influenza y el COVID, es esta segunda enfermedad la cual hace que este mercado crezca exponencialmente. Como sabemos, desde el año 2020 hubo una pandemia y las acciones que tomó principalmente Gabat hacen que se reduzca aún más el mercado. ¿Y por qué? Porque si bien Generic Health apenas se terminó la patente de Gabat, busca entrar al mercado, el COVID-19 hace que tenga aún más importancia para ellos que entren al mercado. A su vez, Gabat lanza una versión premium de su medicamento AD Plus para competir y segmentar el mercado a través del estudio del doctor Jiménez. La anosmia hace que, al ser un síntoma común de la enfermedad, incentiva que los consumidores busquen el medicamento que la trate. Es por eso que se concentran las ventas en AD Plus y termina segmentando más el mercado. La parte, el agente económico, en este caso Gabat, hace alusión a medicamentos bioequivalentes. Sin embargo, la comisión no lo considera como competidores porque no están respaldados por la autoridad sanitaria. Entonces, ¿es necesario o podemos investigar algo que no está regulado por las leyes o regulaciones? La respuesta es simplemente que no. Por eso el mercado relevante se hace tan acotado y termina siendo entre los dos agentes que son Generic Health y Gabat. El agente económico, si gustan, les puedo repetir la pregunta como ustedes me digan. Perfecto. Si me puede repetir la pregunta respecto de las barreras a la entrega de los derechos. Sí, claro. En su intervención mencionaron que, y digo, tal vez lo escuché mal, pero me pareció escuchar que sí había posibles barreras a la entrada en el mercado. ¿Podrían precisarme si consideran que dichos elementos son factores de poder sustancial? Sí, definitivamente, como bien precisamos en la industria farmacéutica y bueno, la relación que tiene con las patentes, se caracteriza por tener barreras a la entrada tanto de carácter legal, como ya lo mencioné en la patente, y estructurales en relación a los altos costes de ingreso y producción en la industria farmacéutica. Sin embargo, en este caso, lo que es Gabat y GH, ambos tienen relativamente el mismo tiempo participando en el mercado, cada quien en su propia rama, uno de patente y uno de genéricos.
Y a pesar de las citadas barreras a la entrada, bueno, sí, de las citadas barreras, las tecnologías que disponen los competidores actuales, eh, como GH y Yacafarma, son lo suficientemente eficaces para replicar los medicamentos dentro de la categoría de los genéricos. No así en el ADO, dado que, bueno, tiene una patente y tiene, bueno, no produce los efectos secundarios que los otros medicamentos. Gracias. Bueno, pues con esto concluimos Tal vez si me permites una última pregunta, por favor. Sí, adelante. Una cortita, pero parte complementando la pregunta que hacía Carlos, gracias. Y gracias por las ponencias de ambos equipos. Solo quería que profundicen un poco justamente sobre el tema del mercado relevante, las dos partes, entendiendo la definición que se hicieron, las diferencias que hay en cada una de ellas, y sobre el nivel de ATC que se propusieron como tal para la consideración de los mercados relevantes, si se consideró esa característica como tal. Gracias. Eh, Ahora sí, el mercado relevante lo tomamos desde el inicio del periodo investigado, que es el año 2018, pero nos enfocamos mucho más en los últimos 3 años, desde 2020 a 2022, que es donde se produce esta competencia entre los dos agentes económicos, Gabat y Generic Health, además de la acción de Yaja Pharma y el contrato para impedir su producción y comercialización de un potencial medicamento antiviral. No sé si Gracias. Tal vez la empresa, por favor. Sí, claro. Pues nosotros, aunque igual reportamos los datos desde 2018, estamos de acuerdo en que realmente los significativos son a partir de 2020, que es que se caduca el derecho de patente, por lo que pueden entrar nuevos competidores. Nada más que nosotros consideramos que los datos que se otorgan en los anexos no son suficientes, no corresponden a la realidad, porque se enfocan simplemente en medicamentos que sean bioequivalentes. Y para nosotros esto no va acorde a la realidad sobre los competidores, ¿no? Lamentablemente no hay datos para Yajalón de los otros medicamentos de los otros medicamentos que mencionamos, por lo que pues, nos resultaba imposible realmente hacer una estimación a partir de ello, pero podríamos considerar que, suponiendo que gran parte del mercado de medicamentos es de importación, pues sí considerar un buen segmento del mercado, un segmento considerable del mercado. Muchas gracias. Ahora sí, cerramos la etapa de preguntas y respuestas y con esto damos por concluida la audiencia. Agradecemos a todos los participantes y de igual manera agradecemos a los integrantes del jurado. Pasaremos a la etapa de deliberación, para lo que les pedimos a los participantes, por favor, salir de la sala. Muchas gracias.